Are you ready to learn some more? ¿Están listos para aprender un poco más? I'm going to now teach you the 5 levels of leadership. En este momento les quiero enseñar las 5 niveles de liderazgo. We're going to start with the lowest level Vamos a comenzar con el nivel más bajo and rise up to the highest. y vamos subiendo al nivel más alto. On your piece of paper, En su hoja de papel, draw 5 steps. yo les voy a pedir que escriben o que dibujen ahí escalones. Escalón 1, escalón 2, escalón 3, 4 y 5. Escalones. Vamos a comenzar con el nivel más bajo. Are you ready? ¿Están listos? The lowest level of leadership, so it should be on your bottom first step, Ahora, el nivel más bajo que debe de estar en el escalón más bajo is position leadership. es liderazgo posicional. This is where leadership begins. Ahí es donde el liderazgo realmente comienza. This is where you receive a leadership title or position. En ese nivel recibes un título o alguna posición. Many times leadership is not understood. Muchas veces personas no entienden qué es el liderazgo. In fact, many times people think that position leadership is the highest level. Es más, muchas personas creen que al obtener una posición, ese es el nivel más alto de liderazgo. It's not. No es así. It's the first and the lowest level. Es el primer escalón, el nivel más bajo. The position doesn't make the leader makes the position. Una posición no hace un líder, es el líder que hace la posición. This is where we begin. Ahí es donde comenzamos. I can always tell when a person thinks that this is the highest level. Yo siempre puedo darme cuenta cuando una persona cree que ese es el nivel más alto, Because they'll say something like this. porque me dirán algo semejante a esto. Last week I became a leader. La semana pasada llegué a ser un líder. What they're really saying is last week I got a leadership position. Lo que realmente están diciendo que la semana pasada me dieron un puesto o una posición. I want to make sure that you read the book that you just purchased, The 360-Degree Leader. Yo quiero asegurarme que vayan a leer ese libro que muchos de ustedes obtuvieron, Líder 360 grados. Because it teaches you how to lead regardless of your position in Porque your te organization. enseña cómo liderar no importando tu posición. There's nothing wrong with this first level No hay nada mal con el primer nivel, as long as we do not stay there. con tal que no quedemos ahí. When you lead only from position, Cuando uno lidera solamente basado en su posición, your leadership is limited. su liderazgo tiene muchos límites. People will only follow you as far as they have to. Las personas a ese nivel solamente te seguirán hasta donde tienen que seguirte. They're not going to give you a second effort at this level. Ellos no van a darte el más. In fact, if you are just a positional leader, Es más, si eres un líder posicional, the question that people will continually ask is this: lo que personas continuamente van a estar preguntando es lo siguiente: how little do I have to give, or how little do I have to help? ¿qué tan poco puedo hacer y todavía mantener mi trabajo? Let me give you a biblical example of a positional leader. Déjame darles un ejemplo bíblico de un líder posicional. His name is Rehoboam. Su nombre, Roboam. Rehoboam became the king of Israel. Roboam llegó a ser el rey de Israel. He followed his father Solomon. Él vino después de su padre Salomón.
And the people had been heavily taxed and were very tired of that burden. Y en aquel entonces las personas pagaban muchos impuestos y estaban cansados de esa carga. And they came before King Rehoboam and asked what he was going to do about the taxes. Y llegaron a rey Roboam y le preguntaron, ¿qué vas a hacer en cuanto a los impuestos? And Rehoboam had two different types of counselors. Y Roboam tenía dos tipos de consejeros. One said, tax them even heavier than your father. Un grupo le dijo, dale más puestos que tu papá. The other group said, no, ease the burden. Y el otro grupo dijo, no, quita algo de impuestos. Now here is Rehoboam's mistake. Ahora, aquí está el error de Roboam. He thought because he had the position of a leader, Él pensó, porque tenía posición de líder, the title of a king, un título de rey, that he could do anything he wanted to. que él podría hacer lo que quería. And he made a mistake of making the wrong choice. Y él escogió lo equivocado. And the people rebelled. Y se levantaron la gente en contra. And literally the country became divided. Y literalmente se dividió el país. What was the problem? ¿Qué fue el problema? Rehoboam did not understand Roboam no entendió that you need more than a position of leadership que necesitas más que una posición de liderazgo to have the people follow you. para poder lograr que la gente te siga. Level number one, Nivel número 1 this is the lowest level, es el nivel más bajo, is the position level of es leadership. liderazgo posicional. Level number two, Nivel número 2, the permission level of leadership. este nivel se llama el nivel de permiso o nivel permitido. At this level, A ese nivel, people follow you because they want to. las personas te siguen porque desean seguirte. The key word is relationship. Ahí la palabra clave es relacionarse. They like you and you like them. Tú les caes bien a ellos y ellos te caen bien a ti. Relationships are foundational to leadership. Como cimiento al liderazgo están las relaciones. People won't go along with you if they can't get along with Las you. personas no te seguirán si no se llevan bien contigo. So at level number two, Así que al nivel número 2, you not only have the leadership position, no solamente tienes el líder posicional, but you have what I call the leader's disposition. ahora tienes como lo que yo llamo el lugar de liderazgo. You care for people. Ahora te importa la gente. Today I did a TV interview in your country, Hoy yo hice una entrevista aquí and they asked me what was the number one responsibility of a leader. y me hicieron la pregunta, ¿qué es la responsabilidad número 1 de un líder? And I said, first of all, to care about people. Y yo dije, número 1, que te importa la gente. That's what happens on level two. Eso es lo que sucede al nivel número 2. A biblical example of level number two Un ejemplo bíblico de ese nivel número 2 is Nehemiah. sería Nehemías. Nehemiah became the leader Nehemías llegó a ser el líder because he had the ability to relate well to others. porque él tenía la habilidad de relacionarse bien con la gente. In fact, Nehemiah was a 360-degree leader. Es más, Nehemías era uno de esos líderes de 360 grados. He led up. Él lideró hacia arriba. He received permission from the king that was above him to go to Jerusalem. Él recibió permiso del rey para que él fuera de Jerusalén. He received permission from the governors of territories to pass through the land. Él recibió permiso de los gobernadores del territorio para pasar por su terreno. In other words, Nehemiah had the ability to influence people above En him. otras palabras, Nehemías tenía la habilidad de influenciar los que estaban por encima de él. He led across. Él lideró a sus colegas. When he arrived in Jerusalem, he took a few key people Cuando él llegó a Jerusalén, él tomó unas personas claves that were the leaders of the city, que eran los líderes de esa ciudad and he connected and related to them, y conectó con esas personas y se relacionó con ellas and he led down. y lideró también hacia abajo. He brought the people before him, Él reclutó toda la gente and he told them his story. y les contó su
testimonio. And the story was one of relationship. Y la historia o su testimonio era un testimonio de relación. How he had favor with God, Como Dios le había dado favor, how he had favor with the king, como tenía favor con el rey, the governors. con los In gobernadores. fact, he had an expression. Es más, él tenía una expresión, He said, the Nehemías. hand of the Lord was upon me. Y él decía, la mano del Señor estaba sobre de mí. And the people connected with Nehemiah Y la gente se conectó con and Nehemías. said, let us arise and rebuild the wall. Y dijo, y la gente dijeron, vamos a levantarnos y reconstruir los muros. In the 21 irrefutable laws of leadership, En el libro Las 21 leyes irrefutables de liderazgo, I teach the law of connection. yo enseño la ley de la The conexión. law of connection says La ley de la conexión dice lo siguiente: leaders touch a heart before they ask for a hand. los líderes tocan al corazón de la gente antes de pedir su mano para ayuda. Connecting with the people is the leader's responsibility. Conectarse con la gente es responsabilidad del líder. There's an expression in the United States. Hay una expresión en los Estados Unidos. I'm not sure if it's here Yo in your no country. estoy seguro si existe aquí. Often leaders say, Muchas veces los líderes dicen, it's lonely at the top. es muy solo estando hasta arriba en la cima. Have you heard that expression? ¿Han escuchado una expresión así? ¿Cómo lo dice? Yes? Es solo arriba. Yeah, they can say it. Okay. And it's a picture of the leader being up high Y es un cuadro del líder estar hasta la cima and the people being way down y low. toda la gente ahí abajo. That's a bad picture of Eso es un leadership. cuadro equivocado de liderazgo. In fact, a leader never said it was lonely at the top. Es más, un líder no debe de estar solo estando arriba. Because if you're all alone at the top, Porque si tú estás arriba solo, nobody's following you. nadie te está siguiendo. Here's a thought. Aquí hay un pensamiento. Get off the top. Quítate de estar tan arriba. Go down where the people are. Bájate donde está la gente. Connect with the people Conéctate con la gente and bring them with you. y luego llévalos contigo. Because what do leaders do? Porque ¿qué hacen líderes? Leaders lift the people. Los líderes levantan a la gente. Watch this very carefully. Mira eso conmigo. Too many times leaders want to be number one. Demasiadas veces los líderes tienen un deseo de ser el número uno And they want to be the only one leading. y quieren ser los únicos que están liderando. So here's what they do. Y aquí es donde lo que hacen muchas veces. Because of their insecurity, Por su inseguridad, they're threatened by other potential sienten leaders. amenazados por otros. So they take other leaders Entonces hacen con los otros líderes and they start pushing them y down. los empujan hacia abajo. But you notice that as I push him down, Pero te das cuenta mientras yo le voy empujando hacia abajo, what happens to me? ¿qué pasa conmigo? I go down with him. Yo tengo que bajar con él. So instead of being a leader who pushes others down, Así que en vez de ser un líder que empuja hacia abajo, be a leader who lifts others up. sé un líder que levanta a otras personas And as I lift him up, y conforme yo lo levanto, what happens to me? ¿qué pasa conmigo? I go up. Yo voy para arriba también. What kind of a leader are you going to be? ¿Qué estilo de líder serás tú? Are you going to be a leader that pushes people down? ¿Serás un líder que empuja hacia abajo? No. No. Tell your neighbor. Di a la persona que está a su No. lado. No. Are you going to be a leader that lifts people up? ¿Serás un líder que levanta a otros? Tell your neighbor you're going to lift people Di a la up. Tell your persona, neighbor yo that. voy a levantar a las personas. Level number 3. Nivel número 3. Level number 3 is the production level. Nivel número 3 es el nivel de productividad. Productividad. It's at this level that you begin to
provide or bring results for your organization. En el nivel número 3, el nivel de productividad, ahí comienzas a proveer resultados para la organización o la iglesia. People follow you because of what you've done for the organization. Personas te siguen ahora por lo que tú has hecho para la organización o la iglesia. People see the success and the growth of your leadership. Personas comienzan a ver el éxito y el crecimiento de tu organización. And because you are successful in leading others, Y por el hecho que has logrado éxito liderando a otros, they want to be on your team. esas personas quieren estar en tu equipo. This is a wonderful level to arrive Ese as es a leader. un nivel maravilloso llegar a ese nivel. Now remember, when you're on level number 3, Ahora acuérdense, cuando estás en el nivel número 3, you are also standing on level number 2, estás todavía parado sobre el 2 and you are standing on level number 1. y parado sobre el nivel número 1. So you have a leadership position, Así que tienes una posición de liderazgo, but you also have the permission to lead pero because they like you. también tienes el permiso de la gente para liderarles. But now they're following you because you're providing success to the organization. Pero ahora te siguen a ti porque estás ayudando a lograr éxito en la organización. Let me give you a biblical example of a level 3 leader. Déjame darles un ejemplo bíblico de un líder que está a nivel 3. His name is David. Su nombre, David. The country of Israel was in a stalemate position. El país de Israel estaba en como un estanque. They were intimidated by the Philistines, Habían sido intimidados por los filisteos and they were not able to go forward. y no podían seguir como una nación. But when young David came to the battlefield, Pero cuando el joven David llegó a la batalla, he would watch the soldiers of Israel. él miraba a los soldados de Israel When Goliath would come out, y cuando Goliat salía, they would run for their tents and hide. los guerreros de Israel se corrían a sus tiendas para esconderse. They were fearful. Tenían miedo, They were intimidated. intimidados, They were insecure. inseguros. But what happened when David went up the hill and killed the giant? Pero ¿qué sucedió cuando David subió a la cima y mató a Goliat? As soon as he became an example of victory, Tan pronto que David llegó a ser un ejemplo de victoria, the rest of the army charged out of the tent el resto del ejército salieron de las and tiendas immediately began to pursue the y Philistines. comenzaban a perseguir a los filisteos. What happened? ¿Qué sucedió? David showed them how to be victorious. David les mostró cómo ganar una batalla. And when this young leader defeated the giant, Y cuando ese líder joven defendió y mató al gigante, his act filled the rest of the soldiers with great confidence. lo que él hizo, su acto, llenó las vidas de los otros soldados con confianza. That's what's going to happen in this country. Eso es lo que va a pasar en este país. As you begin to be victorious, Conforme tú comienzas a ganar las batallas y ser victorioso, as you begin to lead successfully, conforme lideran exitosamente, other people are going to want to join. otras personas van a querer juntarse And contigo. you're going to have an entire leadership culture within your country. Y va a comenzar una cultura de liderazgo en su nación. But it takes someone to go first. Pero se requiere que alguien vaya primero. It takes someone to lead in the difficult times. Se requiere que alguien sea líder en los tiempos difíciles. Let me ask you this question. Deja hacerles una pregunta. Will you be that leader? ¿Serás tú ese líder? Will you be like David? ¿Serás como David? Will you lead your people to victory? ¿Liderarás sus personas a la victoria? Amen. Amén. That's level number 3. Ese es el nivel número 3. Level number 4. Nivel número 4. The people development level. Ese es el nivel del desarrollo de personas. Nivel de desarrollo de personas. At level number 4, you're developing people.
En el nivel número 4 estás desarrollando a las personas. This is the most important level that I can teach. Este es el nivel más importante que yo enseño. This is why Equip and Leader Day is here in Venezuela. Esa es la razón por la cual Equip y Lidere están aquí el día de hoy. We are wanting to raise your level of leadership up to level number 4. Deseamos ayudarles a subir su liderazgo a un nivel número 4. Let's review. Vamos a repasar. Level number 1 is the position level. Nivel número 1 es el nivel posicional. Level 2 is the permission level. Nivel número 2 es el nivel de permiso. Level number 3 is the production level. Nivel número 3, el nivel de productividad. You have a position of leadership. Tienes una posición de liderazgo. People like you. Personas te siguen porque quieren. You're beginning to bring success to the organization. Estás comenzando a ayudar a la organización lograr éxito. But at level number 4, Pero en el nivel número 4, you reproduce yourself in the lives of others. comienzas a reproducirte a ti mismo en las vidas de otras personas. At level number 4, En ese nivel número 4, people follow you personas te siguen a ti because you have helped them. porque tú les has ayudado, You've developed them. You've mentored them. Tú las You have has- lifted them. desarrollado, tú las has levantado. That's why we are training you over the next 3 years. Y es por eso que venimos a traer ese entrenamiento los próximos 3 años. Every 6 months, Cada 6 meses we'll be here for a couple of days. estaremos aquí un par de días And our Equip team y el equipo de Equip will take a leadership workbook. tomará un librito de un manual de liderazgo And they'll teach you how to lead. y van a enseñar ese manual sobre el liderazgo. But then we'll give you other workbooks. Y luego les vamos a entregar más manuales de trabajo And we're going to ask you to go train other leaders. y vamos a pedirles a ustedes a ir a entrenar a otros líderes. We don't want to train you just for yourself. Nosotros no queremos entrenarte a ti solamente para ti. We want to train you so that you can train others. Queremos entrenarte a ti para tú, en cambio, entrenes a otros. We want to teach you to lead so you can teach others to lead. Queremos ayudarte a ti a liderar para que tú puedas enseñar a otros cómo I have liderar. 2 questions for you. Tengo 2 preguntas para ustedes Question el día de number hoy. 1. Pregunta número 1. How many of you would raise your hand and say, John, I want to be a spiritual leader? ¿Cuántos dirían yo quiero ser un líder espiritual? Question number 2. Pregunta número 2. How many of you would like to train other leaders and reproduce yourself in their lives? ¿Cuántos les gustaría entrenar a otros líderes y reproducirse en otras personas? That's where the multiplication begins in the country. Ahí es donde comenzamos la multiplicación en el país. That's a level 4 leader. Ese es un nivel número 4. A biblical example of a level 4 leader Un ejemplo bíblico de un líder al nivel número 4 is the Apostle Paul. es el apóstol Pablo. Paul told Timothy, Pablo le dijo a Timoteo, someone that he had trained and mentored in the gospel, una persona quien él había sido un mentor para él, that he wanted Timothy to turn around él quería que Timoteo, en cambio, and teach others what he had been taught. enseñara a otros lo que Pablo le había enseñado a él. Now, here's why it is important for you to train other leaders. Ahora aquí está por qué es tan importante que tú entrenes a otras personas. Only leaders can train leaders. Solo líderes pueden entrenar a otros líderes. Followers cannot train leaders Seguidores no pueden entrenar líderes. because followers lack influence with leaders. Porque seguidores les hace falta la influencia para entrenar. So you have to learn to lead first Así que tienes que aprender a liderar primero to be able to turn around para poder en cambio and lead others. liderar a otros. In just a minute, En unos momentos I'm going to come back to level number 4 yo voy a regresar al nivel número 4 because it's the most important level of the 5. porque es el nivel más importante de los 5. Let me briefly tell you what the 5th level Pero is. brevemente nada más déjame decirles que es el nivel número 5. The highest level of leadership Es el nivel más alto de liderazgo. is what I call the personhood level. Y es el nivel del personaje o de la persona. The key word at this level is respect.
La palabra clave en ese nivel es respeto. People follow you because you have helped so many people for a long time. Personas te siguen a ti porque tienes una trayectoria larga de ayudar a otras personas. You don't have to earn this level. It will be given to you by the people. Uno no puede ganar ese nivel, se les da por la gente. Samuel is a great example of this level. Samuel fue un ejemplo de ese nivel. For years he had been an overseeing judge of Israel. Por mucho tiempo había sido juez en Israel. He had been there as a leader when kings had come and gone. Él había estado ahí como líder cuando los reyes llegaban y se iban. He had great influence over the land. Él tenía mucha influencia en la tierra. In fact, it says in the Bible that when Samuel died, Es más, dice en la Biblia que cuando murió Samuel, that everyone from the country came to the funeral. que todo el país llegó a su funeral. He had major influence. Él tenía una influencia grande. Don't worry about that level. No te preocupes por el nivel número 5. If you do the first 4 well, Si hagamos las primeras 4 bien, when you become 100, cuando llegas a tener como 100 años, they'll put you at that te level. van a poner en el nivel número 5.